Salutacions, benvinguts a aquest espai de Safor Connecta i a Comarcal Televisió. Anem a parlar-los en concret del que va ser el segon foro empresarial que comporta Safor Connecta i a la Safor, però junt a la UPV, a la Universitat Politècnica de València en el campus de Gandia. I està amb nosaltres gent que també té que veure molt en la innovació, en l'emprendedurisme, en l'empresa i també en el campus, com són els patrocinadors d'aquesta edició del foro Safor Connecta, del segon foro empresarial Safor Connecta. En primer lloc, Javier Nogroles, manager de Safor Connecta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Y hoy muy a gusto y con muy buena compañía. Estamos además con grandes empresarios, con buenos amigos. David Pardo, de NT Gas. ¿Qué tal, David? Muy bien, gracias. Aquí para ayudaros y apoyar a este foro. Luis Pistoni, especialista en tratamiento de datos de ODEC. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, tenemos mucho que aprender de ellos hoy, Javier, porque son dos empresas totalmente innovadoras, totalmente punteras en nuestra comarca, con una capacidad también de dimensión nacional, incluso internacional, que aportan a este segundo foro de emprendedurismo, de empleo, de innovación, mucho. Esta es también la cátedra de la propia Universidad Politécnica. Cuéntanos la importancia que tienen esas sinergias entre el talento, el conocimiento y la empresa. Bueno, ODEC, como decías tú, y gracias por la presentación, pues como empresa preocupada por la innovación, porque es lógicamente forma parte de nuestro ADN o tiene que estar necesariamente dentro de nuestra actividad. ODEC es una empresa de servicios informáticos que nace pues cuando los ordenadores tenían 8K de RAM en el año 65, y desde entonces, y son ya más de 58 años, pues nos mantenemos vivos gracias a estar pendientes de qué hay de nuevo y estar con esa innovación. Y luego en el ámbito más próximo, en el ámbito de la Safor, pues y aquí muchas veces liderado por Javier Nogueroles, pues se nos propone, y Pepe Marín desde la cátedra también, pues estar cerca de todo lo que pueda suponer foros que tengan que ver con la innovación, que tengan que ver con el empleo, con el emprendedurismo. Todo eso se da en el próximo foro, y eso fue la razón por la que entramos en su momento en la cátedra y colaboramos ahora también con este próximo evento. David, desde NT Gas también sois una empresa que trabajáis mucho en cuanto a la innovación, tenéis un apartado inclusivo de innovación, porque también la gastronomía, esos juegos para poder hacer esa cultura culinaria que tenemos hoy en día son necesarios que estén también a la última. Sí, evidentemente, como empresa llevamos ya varios años metidos con el tema de la innovación. La innovación vista seriamente, o sea, la innovación tiene una serie de barreras, daría para otro programa, pero bueno, hemos intentado por nuestra parte romper esas barreras, ese miedo a lanzarte a innovar, el estar lo que es la gerencia comprometida con la innovación, que es muy importante, y dedicar recursos a ella. Si no se establecen estos pasos es difícil innovar. Nosotros hemos creído y ya tenemos un departamento tal cual, con un ingeniero, una persona que nos está ayudando mucho, y los proyectos, pues bueno, en un proyecto industrial como el nuestro, pues suelen tardar una media de año o 2 años, entre año y medio o 2 años, en ver los frutos, lo cual hay que tener paciencia, no tener miedo al fracaso y lanzarte ahí. Es importante saber qué se busca, ¿verdad? O sea, cuando queremos innovar, sí, nos ponemos una meta, quizás de algo utópico, sí, en primer lugar, ¿no? Pero tener claro qué es lo que buscamos, luego a ver cómo lo conseguimos. Efectivamente. La búsqueda y sobre todo, diría yo, la escucha, ¿no? O sea, si nosotros hacemos algo por nosotros mismos, pues a lo mejor sale algo que nos guste a nosotros, pero has de escuchar mucho, has de escuchar pues a los usuarios, ¿no? O sea, porque al final la innovación se trata de aportar valor al usuario, y la parte de la escucha es fundamental. Luego hay procedimientos para llegar a ella, hay de todo, design thinking, hay un montón de herramientas, pero que bueno, parte de la escucha y es la parte primera. El usuario es el que te está pidiendo algo. Muchas veces, que son las innovaciones disruptivas, no te lo pide, es cuando tú ya le pones algo importante, pero todo eso pues a base de mucha escucha y creértelo, ¿no? Javier, el día 29, este miércoles 29 de marzo, se presenta el foro y lo hace en un escenario digno al más alto nivel en toda la comarca de Safor.
Así es, Paco. Es cierto que este día 29 a las 10:30 en la Fundación Vicky Foods, otro de nuestros patrocinadores, vamos a presentar el foro ya en sociedad. Llevamos un mes trabajando en redes sociales para difundirlo, para que la gente conozca quiénes van a participar. Nuestro ponente principal, Xavier Marcet, nuestros participantes en la mesa redonda, como son Joan González y Natalia, y lo que hemos hecho ha sido aprovechar pues, las facilidades que nos da la Fundación para presentar, junto con autoridades y empresarios de la SAFOR, ya este foro, que va a ser algo totalmente nuevo, que es un poco la continuidad de lo que hicimos el año pasado, pero hemos querido aprovechar la presentación oficial, porque consideramos que estos eventos hay que darles valor. Y el mejor modo de darles valor es haciendo esa presentación y contando aquí también con la participación de dos patrocinadores que sin ellos no serían viables estos foros. Contaremos también con la presencia del rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Pepe Padilla, que estará con nosotros, y de alguna manera tener carreteras, yo diría, unidireccionales. Por un lado el talento y la parte, pues yo diría, teórica de cada una de las enseñanzas, y por otra parte la empresa, si no se unen, no vamos a ningún camino. Por ejemplo, hace muchísimos años el Big Data no existía y ya estaba ODEC. El Big Data es un término relativamente nuevo que se dedicaba a hacer ODEC de siempre, desde hace 58 años. Tan big como la tecnología muchas veces te lo permitía. Claro, en aquel momento era big. La diferencia es, el Big Data no es más que hacer lo mismo que podías hacer, que estamos haciendo ahora. Se hacía ya desde el primer momento. Y puedo poner un ejemplo, además, que diría aquello que viene a colación, un ejemplo reciente. Nosotros el día 13 de marzo, Día de la Radio, Día Mundial de la Radio, presentamos en Madrid un nuevo proyecto que le llamamos Streaming Radio, en colaboración con las principales cadenas de radio del país y con la IMC, que es quien hace el EGM. Entonces todos nos puede sonar el Estudio General de Medios, el EGM, que hace 100.000 entrevistas al año, ¿vale? Para hacer números redondos, 78.000 para ser exactos. Con eso se obtiene la radio, las audiencias de radio que teníamos hasta ahora. En este momento estamos plenamente inmersos en un proyecto de innovación, que es Streaming Radio, que nosotros lo que recibimos son los logs, es decir, los registros de 564 emisoras de España, lo cual supone que estamos manejando 2.500 millones de registros, es decir, no 2.500, es decir, hemos pasado de 78.000 entrevistas a manejar 2.500 millones de registros para obtener el dato en la radio. Eso te obliga a tener 16 servidores en la nube, es decir, es un cambio. Tú hablabas de evolutivo, realmente es un cambio evolutivo. La innovación, tienes la innovación evolutiva, que es mejorar lo que tienes, evolucionar, y la disruptiva, que es esto no existía y rompo, ¿no? En este caso es evolutiva, pero a la par estás utilizando tecnologías que no conoces. Para nosotros ha sido innovar internamente, conocer nuevas herramientas y efectivamente, lo decías tú también, el escuchar al cliente. Hay muchas veces que escuchas y a lo mejor no sabe qué decirte, hay muchas veces que tienes que interpretar, porque no siempre sabe qué pedirte, tienes que darle vueltas, decir, a ver, veritablemente què vol, ¿no? No sempre ho té clar. Sí. Claro, pero conseguimos de alguna manera eso, e intentar tener unos resultados mucho más fiables, mucho más claros, fieles, más clarividentes, fieles, más allá que hacer 36 entrevistas que se pueden hacer en la ciudad de Gandía, por ejemplo. Sí. Al final, si te pillan cerca de Mercadona, pillas un público más mayor y te dice que escuchan unas emisoras, te pilla cerca de un instituto, pilla gente más joven, y hasta yo solo he padecido y lo he vivido durante muchísimos tiempos. Bueno, me consta. Lo sigo viviendo de cerca actualmente, ¿vale? Pero de alguna manera conseguimos eso, conseguimos que claramente tengamos una foto cada vez más clara, más definida, con más resolución, no una foto borrosa de cómo puede ser, y eso lo hace ODEC, innovando y aportando nuevas estrategias y nuevas fórmulas para poder conocer o tener ese conocimiento. Javier, el foro traerá a Xavier Marcet, incluso también se ha consensuado con nuestros patrocinadores,
también por la importancia que tiene el ponente que tenemos. Por ejemplo, lo sé que por parte de David había también una voluntad clara de que viniese Xavier. A ver, es que el origen del foro viene en la cursa de las empresas. Nos vamos, corremos y como siempre nos relacionamos. Porque Safor Conecta, a fin de cuentas, ¿qué hace? Conectar empresas. En la cursa de las empresas nos conectamos en un entorno diferente. ¿Y qué hacemos? Después nos vamos a almorzar y entonces es cuando, mano a mano, aquí el míster, el patrocinador, Netegas, pues, oye Javier, ¿este año para el foro qué? ¿Podrías traerte a Xavier Marcet, que es un referente hoy en día en el tema de la innovación? Y así fue, ahí surgió. Y la verdad que Xavier Marcet es todo un referente en estos momentos a nivel nacional y internacional en temas de innovación. Y le dije, no te preocupes, tendrás a Xavier Marcet. Eso sí, te quiero de patrocinador. Y aquí está. Claro. El ponente catalán es una persona reconocida, también por sus ideas muy claras, es decir, crecer para ayudar a crecer, ¿no? O sea, si ayudas a tu prójimo a crecer, también lo vas a hacer tú mismo, ¿no? Es una filosofía muy clara, que al final hablamos de esas sinergias, de esa unión siempre, de que todo lo bueno, ese karma, todo te vuelve, ¿verdad, David? Sí, efectivamente. Xavier, bueno, no voy a hablar de Xavier, hablaré primero de Javier, porque yo lo definiría como un agitador de conocimiento. Subversivo. Sí, subversivo, ya lo habéis visto, pero vamos, todo lo que se propone lo consigue. Él lleva ya una trayectoria amplia en el tema del networking en Gandía, ya sabemos otros foros anteriores que ha hecho, y la verdad es de agradecer que se tome esos retos de forma que sea capaz de traer a un ponente como Xavier. Xavier, como ha dicho bien él, hoy en día es un referente a nivel nacional e internacional de innovación. Lo que es muy importante es un humanista, o sea, pone en el centro a las personas. Para él, vamos, yo os animo a que vayáis porque nos voy a contar lo que él nos va a decir, pero para él la empresa son comunidades de personas, todas alrededor de un propósito y luego basada en la innovación, pero una innovación positiva, realista, como comentaba Luis. La innovación se puede hacer de muchas formas y va a ser una oportunidad única de poder ver a un ponente que solo con que nos quedemos con 3 tips que nos va a dar, ya nos iremos realimentados a casa para enchufarnos y tener las ideas mucho más claras. Pues no tiras con 3 tips, tiras con 3 tips y el libro del ponente, porque estamos trabajando en que en el evento, aparte del desayuno, del networking, la comida, podamos llevarnos también el libro del ponente, que es muy importante, porque así vamos a tener ese material para poder trabajar a posteriori. Luis, tú que te dedicas a meter dentro de un saco un montón de datos y al final extraes un resultado en concreto, la importancia, aunque todo el mundo la sabemos y la contamos, de poner todo el conocimiento, de poner toda la sabiduría, de poner las necesidades que tienen las empresas, de darle forma y de acabar haciendo esas ponencias, ese foro, esas reuniones donde pongamos en común todo esto. Bueno, yo no tenía libro, pero podría decir aquello, voy a hablar de mi libro. Mira, justo acabo de volver, Javier me lo ha visto y me lo ha sufrido en alguna ocasión, la complejidad que supone. La semana pasada se celebró el 38 Seminario de Audiencia de Televisión, ¿vale? Es un evento en el que en esta ocasión además ha sido récord de asistencia, con 463 profesionales que han pagado para estar allí en este evento. ¿El año pasado fue en Sevilla? ¿Este año? El año pasado fue en Sevilla, en Sitges. En Sitges. Y venía a decir esto porque los 2 primeros fueron en Gandía. De hecho, recuerdo Pepa Frau inauguró el primer evento en el Bairén, el segundo también, y a partir de ahí hemos recorrido 25 ciudades, ¿no? ¿Qué se pretende? Poner en común, justamente, nosotros decimos en este caso es la televisión, el seminario va de audiencias de televisión y lo que hacemos es poner en común las experiencias que los diferentes profesionales tengan de año tras año, o sea, por eso lo celebramos anualmente, con excepción del 21 como casi todo, y entonces ha habido 17 ponencias de todo tipo. Pero, por ejemplo, detectamos que había en esto, y justo coincide con la innovación, hubo un comentario general que dijimos, en 2010 iniciamos por primera vez una mesa redonda que era el inicio del seminario, un miércoles por la tarde,
y que llamamos la televisión fuera de la televisión, que era ese bicho raro que está apareciendo con nombres como YouTube y que se ve en dispositivos raros y en tabletas y tal, y como tal lo llamamos la televisión fuera de la televisión. Este año constatábamos, después de 13 años pasados, que ya no se habla, de hecho esa mesa redonda la hicimos desaparecer y este año lo que hicimos es estrenar una serie de televisión, un preestreno, una premier de una serie de televisión que lanzará Antena 3. Y lo que vimos es que ya no está fuera de la televisión, es decir, la ponencia, una de las ponencias, la ponencia más innovadora fue de Antena 3 Televisión y justo hablaba de cómo ellos integraban y venían integrando lo que era el consumo audiovisual, ya no hablamos solo de televisión, sino de consumo de audiovisual a través de diferentes plataformas, con diferentes, por ejemplo, esa propia serie que hicimos allí la premier, no se va a estrenar en la, llamémosles gran pantalla de Antena 3 Televisión, se va a estrenar en A3 Player Premium y como están haciendo con casi todo, si va bien me atrevo a subirla y si no se queda en una plataforma y tan contentos, con inversiones fortísimas que se están haciendo como el caso de esa serie. Entonces todo cambia, pero lo importante que es tener un punto de reunión, tener un nexo donde se haga networking, es decir, en nuestro caso son 2 días y medio los 450 profesionales con sus comidas, con sus copas patrocinadas hasta a las 2:30 ya procuramos irnos a casa, y luego la sala está llena al día siguiente, pero lo importante que es el networking para intercambiar y es cuando pulsas lo que estás haciendo tú, le interesa a la gente, no le interesa, importantísimo este tipo de encuentros. Aprovecho para preguntarte, porque esto especialmente a mí también me gusta, estamos ante un cambio estructural, es decir, por ejemplo, en el tema de la prensa escrita. Mi padre compraba periódicos, yo compro periódicos, mi hijo nunca comprará un periódico. No. Entonces estamos ante un cambio estructural. Va a leer los periódicos en otro formato, posiblemente en un formato digital. Va a buscar contenidos. Efectivamente, como lo hacen ya. La pelea ahora ya no es el formato y de hecho muchas veces tú al final estás leyendo El País en Google. Es decir, tú buscas las noticias y te aparece una noticia en Google, una noticia en concreto y te va a venir y ahí ya entran las técnicas de digital, de posicionamiento, te va a venir de un diario, te va a venir de una radio, te va a venir de la web de una radio y entonces efectivamente es un cambio. En las televisiones, la mesa redonda, fíjate, el título que pusimos a la mesa redonda final era La televisión de mañana se inventó ayer. Y fue un título que a todo el mundo gustó porque era, a ver, no estamos haciendo nada nuevo, si esto ya está, le estamos cambiando de forma un poco. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué es la importancia? Y hemos oído en muchas ocasiones las fake, tal, la credibilidad del medio, la credibilidad, por tanto, del generador de la noticia. Y a partir de ahí se va a abrir un canal y si tú me fío de ti y eres mi suministrador de información, antes iba al kiosco y tenía 8 diarios diferentes y cogía uno, no cogía los 8. ¿De quién confío? Por ejemplo, la radio, y vuelvo al comentario del Día de la Radio, presentamos un estudio en el que la radio es el medio en que quien más confía a la gente, más credibilidad para los informativos, por encima del resto de los medios, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Yo voy a ir a buscar, es históricamente así, yo voy a buscar contenidos. Quien me genere esos contenidos con mayor fiabilidad en el tiempo que yo espero, es decir, que tenga inmediatez, ahí viene, no porque sea el compendio de unas páginas, no, yo necesito, y muchas veces el error es que están pasándose a digital el formato de papel, eso no funciona. O sea, la gente cuando va a digital busca otra cosa, busca inmediatez, busca un buen titular y luego detrás me metes el artículo. Entonces, ¿Y si puede ser vídeo? Sí, claro, y si puede ser vídeo y que me lo cuentes y que lo puede ir escuchando por la radio, por la calle, entonces ya no hablamos tampoco solo de radio, de hecho es contenido audiovisual, sea audio, sea vídeo, pero... Lo tenemos claro, vamos, de hecho así este grupo de comunicación lo hacemos de esta manera, que le pregunten al tertulión, que es una auténtica locura en cuanto a las fórmulas para poder llegar a la audiencia y cómo nos ven, porque nos ven por todas las plataformas posibles, habidas y por haber, por todas, y hace que el programa, por ejemplo, que sea el más seguido, el más escuchado de toda la comarca, por encima de cualquier radio informativo. Pero eso es un buen trabajo de posicionamiento digital. El otro día en la mesa redonda se quejaba el director de programación de Antena 3 que de una serie que habían estrenado ellos, cuando la buscabas en digital, lo que te aparecía en Google
es 2 capítulos de esa serie en una plataforma pirata. De hecho, en la mesa redonda estaba la presidenta de Google España y decía, a ver si arregláis esto. Es decir, es muy complicado, pero es importantísimo. Es decir, el que tú busques algo y te aparezca. Eso es trabajo. Es el trabajo que ya no es solo de redactores, sino del equipo de digital que esté posicionándote, dándote relevancia. Claro, y mejor aún es cuando el programa la tiene porque la gente lo ve con normalidad y de forma natural, Claro. acaba ocupando ese puesto. Hablamos de innovación, hablamos de talento, hablamos de capacidades y hablamos de empresas líderes. Que no sé si somos capaces de entender el nivel de las empresas que tenemos en esta comarca, el nivel de ODEC, una empresa de carácter internacional que maneja datos, y, por ejemplo, tan relevantes como no solo como el tema del EGM, sino como elecciones, tanto en España como en Latinoamérica, por ejemplo, de esa importancia, de ese nivel que están en Gandía, que se puede haber ido a cualquier otro punto del mundo, cualquier otra ciudad. Sí, sí. Podéis estar en Estados Unidos, en cualquier país de Sí, Europa. de hecho, mucha gente comienza, ese edificio, ¿cómo lo tenéis aquí? Yo en Madrid, ya, pero no sería Gandía. No podríamos salir a trotar el Nogueroles y yo por la orilla de la playa los sábados. Ni las series de los lunes. En Madrid el esmorzar no está. No tienen ni crema ni cacahues. Ya está, pues, todo, al final, está todo dicho. Es decir, se puede montar un edificio como tal y llevarse este trabajo, por mucho que sea digital, hecho desde Gandía. Y también lo mismo por parte de NT Gas y de muchos otros patrocinios que tenemos. Desde la propia ciudad, de propia Gandía, se puede trabajar para muchos fines. Lo hace Vicky Foods, por ejemplo. Sí. Sí, correcto. Bueno, esa gran empresa y empresa grande, ¿no? Y sí, yo creo que al final hablabas al principio de talento y sí que es un tema complejo en el que tenemos que atraer más talento a nuestras empresas. Imagino que Luis compartirá este problema que tenemos en general y en esta zona. La Safor también. La Safor es un sitio estupendo, como habéis comentado, ¿no? Pues para salir a trotar, a almorzar, a muchas cosas, y eso debemos de hacerlo ver a las nuevas generaciones, las generaciones de nuestros hijos, que se intenten quedar aquí, pero para eso hay que crear un atractivo, hay que crear un núcleo empresarial suficientemente potente para poder tener aquí y retener ese talento que se nos va, incluso traer de fuera. Encima, perdona que te interrumpa, Sí, ¿no? tenemos un problema sobrevenido, que es el teletrabajo. Sí. Es decir, para nosotros, lo que parece que es una ventaja, para unos será una ventaja, para las empresas de aquí, para nosotros en concreto, por ejemplo, ha sido una desventaja. Es decir, si tú eras un técnico de informática, si tú eras un ingeniero de telecomunicaciones o de informática, ¿y dónde vas a trabajar mejor que no venga, ya poniéndome la medalla, ¿no? Si eras de aquí de la Safor, me refiero. Sin embargo, ahora se nos ha ido gente. Y ese es un problema, la retención del talento. Hay que trabajar y conjuntamente ya hay reuniones que estamos teniendo con el ayuntamiento, con la universidad, porque el problema es que ahora una persona de Gandía puede estar trabajando, tenemos un caso, dos casos casi, que están trabajando para una empresa de Canadá a la que no han visto en su vida, a la que no conocen, a la que le han hecho una entrevista telemática y les han mandado un contrato para que firmen digitalmente y están trabajando para una empresa de Canadá. Tengo otro caso de Sevilla. Es decir, lo que era una ventaja de tengo la empresa aquí, todo lo que sea de mi entorno voy a tenerlo cerca, eso ahora no lo es. Por tanto, tenemos que ofreceros otros atractivos. Es un reto de las empresas, es decir, ya no solo es que estés aquí, sino que mi empresa lo que te ofrezca sea superior a lo que te puede ofrecer alguien de fuera, que es muy difícil económicamente. Es decir, para una empresa de Canadá, pagarle aquí un poquito más que lo que podemos pagar nosotros. Sin embargo, ¿qué vamos a tener que hacer? Vender fuera, porque si tú vendes aquí, los precios de aquí son los de aquí, y entonces tengo que pagar los salarios de aquí, no puedo pagar los salarios de Canadá, para ellos sí. Es decir, que eso es un reto que se nos ha... Lo que es una ventaja, qué bien el teletrabajo, cuidadín. Retener el talento. Sí. Retener el talento es importante y hay que darle oportunidad a los jóvenes, jóvenes con talento, para que se queden aquí, para que encuentren aquí esas empresas. Y ese es uno de los principales puntos que tiene este foro, porque ahí va a haber empleo, se va a hablar de empleo, se va a hablar de emprendedurismo, que es autoempleo, es decir, me he formado y ahora voy a montar yo mi propia empresa. Las empresas van a escuchar a los que han acabado ya su grado de enseñanza e incluso su máster, para que nos cuenten en qué se puede continuar innovando.
Las empresas que escuchan a sus clientes le van a decir al estudiante, yo quiero seguir ese camino porque me lo están demandando y necesito indagar, especializarme en ese aspecto. Todo eso va a tener lugar el próximo día 27 de abril en la UPV de Gandía, en el campus de Gandía, bueno, pues con Xavier Marcet, con todos los patrocinadores, con también una mesa redonda, con las cátedras de la universidad. Javi. La Plaza de las Oportunidades, donde estarán expuestas todas las empresas. La verdad es que va a ser una oportunidad para, como decía Luis, compartir networking, hacer relaciones, encontrar talento. Y yo ya, lo único, invitar a todos los oyentes que quieran acompañarnos a través de nuestra página web, saforconecta.es, encontrarán toda la información del foro. Y agradecer a mi amigo Luis por los kilómetros hechos y por el apoyo incondicional a todas nuestras locuras, porque es cierto que todos los foros siempre que se lo he planteado, y luego aquí al amigo David, el míster, que desde su responsabilidad social corporativa tiene esa grupeta de corredores que es el NT Gas, que hoy en día muchas veces me preguntan ¿a qué club perteneces? Digo, ninguno, yo soy del NT Gas, de la grupeta de corredores, que a fin de cuentas es lo que hace crecer a las personas, la unión, la amistad y las relaciones. También corriendo se hace networking, sin lugar a dudas, por lo menos sí, a patear un poquito, ¿vale? Porque al final hay que parar, hay que hacerse el cigarrito, como decía el otro, ¿no? Bueno, entre una cosa y otras. Y lo saben. Por tan solo le digo, desayuno, comida, ponencia de Xavier Marcet, networking con todos los grandes empresarios de la comarca y de más allá de la comarca, porque viene mucha gente también de fuera. Una mesa redonda, desayuno, como he dicho, comida también incluida, todo por solo 50 euros. No lo van a encontrar a mejor precio y está hecho exclusivamente para que al final se puedan apuntar y seamos conocedores de la importancia que tiene el seguir unidos, el estar unidos para retener el talento, para atraer el talento y para que las empresas de la comarca sigan siendo viables en base a el futuro, poder adelantarnos al futuro que nos llega de una manera, yo diría que inconmensurable. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias, David, también. Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ya saben, recuerden, este día 29 de marzo, en Vicky Foods, a las 10 de la mañana, estaremos en directo dándoles también esa programación, esa presentación del segundo foro de empleo. Y el 27 de abril es donde también están invitados, con tan solo 50 euros de entrada, con todo lo que acabo de comentar, a ese segundo foro de empleo, emprendedurismo y empresarial de la comarca. Muchas gracias.